Hola, hola hijos, buenos días. Hoy día jueves 23 de julio vamos a trabajar el área de comunicación, mis amores. Bien, entonces el tema que estamos tratando estas semanas es difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región, ¿verdad? Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Planificamos y organizamos nuestro reportaje. Bien, vamos a planificar nuestro reportaje, mis amores. Entonces, el propósito del día de hoy, ¿cuál será? Vamos a planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje, utilizando el lenguaje apropiado que tiene este tipo de texto y reflexionar sobre su contenido. Bien, las normas, como todos los días, mis amores, tenemos que tener en cuenta. Elige tu espacio, como ya lo tienes, escucha atentamente la clase que estoy dando, reflexiona en familia y envía el producto final de tu actividad. ¿Cuál va a ser? El organizador gráfico y tu primera versión de tu texto, del reportaje. Los recursos, ten a mano siempre tu laptop, tu computadora con internet, tu portafolio, que ahora sí necesitas tus documentos que has archivado y tus útiles de escritorio. Bien, mis amores, vamos a empezar entonces a desarrollar la actividad. Sabemos que estas 2 semanas han tenido la oportunidad de participar en varias actividades, ¿no? En las que has podido recoger información sobre la diversidad cultural de tu región. Y hoy tendrás la oportunidad de difundir eso. Para ello vas a planificar un reportaje. ¿Sobre qué? Sobre un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Antes de iniciar la actividad, te invito a revisar el reportaje que analizaste la semana anterior. ¿Te acuerdas? Bien, los negritos, ¿no? Festividad de los negritos. Entonces vamos a analizar ese reportaje. ¿Qué tenía ese reportaje? ¿Te acuerdas? Al titular, ¿sí? Ahí está el titular, ¿no? Y tiene que estar con letras grandes, ¿no? De colores que llame la atención. Luego venía la entradilla. ¿Dónde estaba la entradilla? ¿Recuerdas? Bien, la entradilla también tiene que estar clara y sencilla, ¿no? Su propósito es atraer al lector. ¿Qué más? El cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? Todas las preguntas que están ahí es el cuerpo, desarrollar los relatos, ¿no? De hecho, claro y conciso. Y luego el cierre o conclusión, ¿no? Del reportaje es la salida del reportaje, ¿no? Agradeciendo a la persona a quien has entrevistado. Entonces, eso es el reportaje. Vamos a recordar entonces una vez más con otro ejemplo que les voy a dar acá. Si tienes alguna dificultad, ¿qué estamos viendo? Bien, ¿qué tenía? Las fotografías. ¿Qué más? El titular, sazón sobre piedras, dice. La entradilla, ¿no? Luego el nombre del periodista. En ese caso va a ser tu nombre. ¿Qué más tiene un reportaje? Seguimos leyendo. Este reportaje también tiene, como decía, las fotografías, el cuerpo, donde está la entrevista que tú has realizado, te va a ayudar para ello, la entrevistada y el cierre, ¿no? El cierre que va a dar la despedida a tu reportaje. Bien, mis amores, entonces después de leer vas a contestar estas preguntas. ¿Cuál es el tema que se aborda en el reportaje que acabas de ver? ¿Cuál es el propósito de este texto? Muy bien. El reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. ¿Ustedes habían comido alguna vez así? Además de que esta presentación es decorativa, la comida servida en un plato de piedra mantiene la temperatura y conserva mejor el sabor. No sabía. También tiene otras funciones que seguro ya las vas a ir descubriendo porque tú tienes que hacer una segunda lectura, ¿no? Para entender mejor tu reportaje. Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a recordar qué cosa era un reportaje. El reportaje, ¿recuerdas que dijimos? Sí, es una ampliación de una noticia. Es un relato informativo porque nos vas a informar sobre algo que has averiguado tú, en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos describiendo y narrando los hechos. Ese es un reportaje, ¿no? Bien, vamos a incidir en lo que es la estructura de este reportaje. ¿Ya?
de la que hemos leído. ¿Cuál era el titular? Sazón sobre piedras, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Si no, vuelve a leer la entradilla. ¿Recuerdas cuál era? Trata de escribir solo la primera parte. ¿Qué más tenía? El desarrollo del cuerpo. Escribe todo, solo el comienzo. Y el cierre, conclusión del reportaje. Y no te olvides de mencionar las fotografías. Esa es la estructura de este reportaje. Ahora que has vuelto a leer, ¿no?, y analizar un reportaje, reconociendo su estructura, puedes escribir uno acerca de un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Revisa la entrevista. ¿Te acuerdas la entrevista que realizaste a un familiar tuyo? ¿No? La semana pasada. En función a ella, a esa entrevista, selecciona los trabajos e información sobre el tema que has elegido, ¿no?, en escribir. Usa también tu portafolio. ¿Recuerdas esta entrevista? La guía que te envié y tú elaboraste tu entrevista. Bien, todo ello te va a servir para tu reportaje. Ahora vas a planificar. Planifica la estructura de tu texto, ¿no?, teniendo claro tu propósito. ¿Cuál era el propósito? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Planificar y organizar un reportaje sobre un tema relacionado con nuestra diversidad cultural. Tú ya elegiste si es danza, comida, juegos, lengua, lo que tú hayas elegido, ¿no? Entonces tú tienes que ver cuál es el tema de tu reportaje. Tienes que escribir. ¿Qué más? Tienes que tener en cuenta, ¿no?, qué información has recogido de la entrevista. No te olvides de tener a mano ello. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? ¿Qué materiales necesitas más? ¿Cómo organizarás la información que ya tienes? ¿Y a quiénes está dirigido tu reportaje? No olvides esta planificación porque estás planificando para el día de mañana. Ahora organiza tus ideas, ¿no?, para que puedas escribir tu reportaje. ¿Y cómo la vas a organizar tus ideas? Teniendo tu tema. ¿Cuál es mi tema? Entonces tú colocas tu tema. Entonces, también te va a servir los reportajes que has leído en las actividades anteriores para que tú sepas cómo hacer el tuyo. Bien, no te olvides de tu portafolio porque ahí está todo el contenido que hemos trabajado sobre estas 2 semanas. ¿Qué fotografías o dibujos o recortes vas a necesitar? También ya tengo preparado ello. ¿Y qué información necesito? ¿Algo más necesito? ¿Qué más? ¿Qué sé sobre el tema del que voy a escribir? ¿No? Todo lo que tú sepas. Y no te olvides, la entrevista recogida de un familiar. Eso te va a ayudar bastante en tu reportaje, mi amor. Bueno, entonces vamos a empezar, hijos, ¿sí? Entonces para ello vamos a organizar tus ideas para que puedas elaborar tu reportaje. ¿Ya? Completa este organizador. Te va a ayudar bastante. Tienes que poner tu título de tu reportaje, ¿correcto? No te olvides de la entradilla, ¿no? La entrada, la parte donde presentas a la persona. El desarrollo o el cuerpo, ¿no?, de la información. Incorporar también los datos de tu entrevista. Y dentro de ello también están las fotografías. Y el cierre o conclusión. ¿Cómo terminará tu entrevista? Este organizador es muy bueno, mis amores. Bien, ya puedes escribir entonces, con todo lo que has organizado, mis amor, puedes escribir ya tu primer borrador, tu primera versión de tu reportaje. Te presento aquí un esquema, ¿sí? El esquema donde tú puedes realizar tu reportaje. Esto va a ser tu primer borrador. Ya haber tenido anteriormente todo lo que has de tu planificación, entonces vas a colocar tu título, no te olvides las fotografías o los dibujos, la entrada o la entradilla, ¿no? El cuerpo, también pones fotografías, ¿no? Y ahí está la información de tu entrevista y luego pones el cierre. Ajá, y también no olvides de escribir tu nombre como autor del reportaje. Bien, mis amores, entonces vamos a revisar nuestra versión del reportaje, nuestra primera versión de nuestro reportaje. No, el titular es corto, es claro e informa sobre el contenido, ¿sí o no?
tú vas revisando, el tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto, porque tiene que ser, ¿verdad? La entradilla o entrada es clara, está relacionada con el tema, los enunciados, los párrafos son cortos, ¿no? Se considera la información, la que tú has recopilado de tu portafolio, todo lo que hemos trabajado, las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan, entre comillas, ¿te acuerdas que se resaltan para darle más énfasis? ¿Sí o no colocas? ¿Se considera la estructura de un reportaje? ¿Has considerado todo lo que hemos visto? Tiene que tener título, entradilla, el cuerpo, el cierre. Bien, y los dibujos, no te olvides. ¿Sí o no? ¿Se usa el punto y signo de admiración o interrogación para darle mayor sentido al reportaje? Si lo hiciste, mi amor, te colocas sí. Si no, tienes la oportunidad todavía de mejorarlo porque mañana es el día de la entrevista. Entonces, mis amores, hemos terminado y vamos a reflexionar sobre el aprendizaje del día de hoy. Bien, entonces lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Es de que tú reflexiones tu aprendizaje y lo mejores para el día siguiente. Organicé la información sobre el tema seleccionado, ¿no? Lo logré, no lo logré, tú te vas colocando, te vas a ir reflexionando y evaluando tú mismo el proceso de tu aprendizaje. Acá, organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje. ¿Has visto bien? ¿Has considerado todo ello? Elaboré mi primer borrador, tomando en cuenta el esquema de la entrevista realizada y la entrevista realizada. Realicé mi reportaje considerando los criterios sugeridos en este material, lo que te he sugerido. ¿Has considerado todo ello? Mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas. ¿Has mejorado? Porque si lo puedes hacer, hazlo, mi amor. Mi experiencia previa en leer reportaje me ayudó a escribir el texto. ¿Te ha ayudado todo lo que hemos podido mostrarte? Entonces, mi amor, hemos terminado la clase de tu planificación, de tu primer borrador de tu reportaje, porque mañana es el día del reportaje. Bien, mis amores, entonces un fuerte abrazo, beso y nos estamos viendo el día de mañana viernes.